Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de evaluación de la retenida con el software Cambrel y DLTCAD, ¿no? El software DLTCAD es un software que nos realiza principalmente evaluaciones mecánicas, ¿no? De líneas, ya sean de transmisión o distribución, ¿no? Entonces, el software Cambrel es un complemento, ¿no? Un complemento para el software DLTCAD, como por ejemplo el que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? Vamos a evaluar una retenida principalmente haciéndole el cálculo del bloque de la retenida, ¿no? Ya está. Entonces, ¿no? En una distribución de estructuras, en un proyecto, ya está. En un proyecto ya sea de distribución o transmisión, vamos a tener principalmente este tipo de estructuras, ¿no? Estructuras que están ubicados a los extremos, ¿no? Al inicio y final de la línea, estructuras que están ubicados en el mismo eje de la línea, estructuras de alineamiento, estructuras que están ubicados en los vértices o ángulos, ¿no? Estructuras de retención o rompetramos, ¿no? Como mínimo vamos a tener estos cuatro tipos de estructuras, ¿no? Dentro de las estructuras de alineamiento vamos a tener pues las estructuras de alineamiento simple, las estructuras de doble poste, inclusive de triple poste, ¿no? Dentro de las estructuras angulares vamos a tener estructuras de ángulo para ángulos de 0 a 15, perdón, de 0 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 90, ¿no? Igualmente para el caso de estructuras de retención, podemos tener estructuras de retención de simple poste o de poste doble, ¿no? Ya está. Bueno, dentro de los tipos de estructuras, según su función que podríamos encontrar, ¿no? Ya está. Entonces, la evaluación mecánica que debemos realizar para que nuestro proyecto trabaje de una forma correcta, ¿no? Ya transcurridos los años, ¿no? Lo ideal es que no ocurra esto, ¿no? Que las estructuras tiendan a caerse, ya sean por embates del viento o de repente por, en este caso, inclemencias de la temperatura, de temperaturas bajas, ¿no? Ya está. Entonces, las condiciones ambientales a las cuales va a estar sometida en nuestra línea, en este caso nuestro proyecto, ¿no? Las condiciones ambientales principales que vamos a tener que evaluar, ¿no? Son las condiciones de máxima temperatura, temperatura mínima y máximo viento, ¿no? Como mínimo estas tres. Podríamos tener inclusive la combinación de temperatura mínima con viento, ¿no? Podríamos tener una combinación. Bueno, pero las principales son estas, ¿no? La temperatura máxima, la temperatura mínima y el máximo viento. Ya está, ¿no? Lo ideal cuando nuestro proyecto está realizado, ya considerando estos cambios de temperatura, ¿no? Estas inclemencias en este caso de la temperatura, inclemencias ambientales, ¿no? Es que trabajen de una forma correcta, ¿no? Lo ideal es evaluar que ya sea por cambio de temperatura o cambio de viento, un incremento de viento, la estructura no sufra estos desperfectos que ocasionarían que se caigan como tal, ¿no? Tiendan a caer. Ya está. Entonces, ¿no? Las estructuras van a tener prestaciones mecánicas, ¿no? Que podríamos definirlas como prestaciones mecánicas máximas, ¿no? Que no debemos superar ese valor para que nuestra estructura trabaje de una forma correcta, ¿no? Las principales prestaciones mecánicas, el vano viento, ¿no? El vano horizontal y el vano peso, ¿no? El vano viento principalmente, ¿no? Se calcula, bueno, matemáticamente se calcula como la semisuma, ¿no? La semisuma de vanos laterales, ¿no? O sea, una porción, la mitad de este vano más la mitad del otro vano, ¿no? Sería el vano viento. Y si queremos interpretarlo como tal, ¿no? Sería la porción del conductor, ¿no? Que le va a transmitir carga, en este caso transversal, a la estructura, ¿no? Para el caso del vano horizontal viene a ser la distancia de estructura a estructura, ¿no? ¿Por qué elemento va a estar limitado? Principalmente por la separación de fases a medio vano y por la distancia mínima que se debe respetar al terreno, ¿no? Y para el caso del vano peso, bueno, para el caso del vano peso igualmente vendría a ser, ¿no? La porción de conductor, ¿no? La porción de conductor
que le va a transmitir peso o carga vertical a la estructura, ¿no? Normalmente vienen a ser, en este caso, los vértices, ¿no? Los vértices de la catenaria, ¿no? El vértice de esta catenaria y el vértice de esta catenaria, ¿no? Yo uno de esos dos vértices viene a ser, ¿no?, el vano peso que tiene que soportar esta estructura, ¿no?, o la porción de conductor que tiene que soportar esta estructura. Ya está. Entonces, el análisis mecánico que vamos a realizar, ¿no?, tanto en el DLT-CAD como en el software Cambrel, ¿no?, es en los tres ejes, ¿no?, en el eje vertical, en el eje transversal y en el eje longitudinal, ¿no? El eje vertical principalmente ocasionado por los pesos, el eje transversal principalmente ocasionado por la presión del viento, ¿no?, y el eje longitudinal principalmente ocasionado por la tensión de los conductores, ¿no?, la tensión mecánica de los conductores o el desequilibrio de tensión. Ya está, ¿no? Cargas transversales. Cargas transversales principalmente ocasionadas por la presión del viento, ¿no?, sobre los conductores, debido a la presión del viento sobre los aisladores, presión del viento sobre el poste y crucero, ¿no? Entonces podríamos definir o agruparlo, ¿no?, diciendo que la presión del viento va a ejercer sobre toda superficie que tenga un área, ¿no? Entonces todo elemento de la línea de distribución, ¿no?, de un proyecto de electrificación que tenga un área va a generar, ¿no?, en este caso por embates del viento, carga transversal, ¿no? Y adicionalmente la tensión de conductores, ¿no? Esta tensión de conductores cuando se está evaluando una estructura en ángulo, ¿no?, o en vértice. Ahí está, ¿no? Entonces la presión del viento. Hablamos de la presión del viento, ¿no? Presión del viento. La presión del viento va a ejercer, ¿no?, sobre toda superficie que tiene área, ¿no? Todo elemento que tiene área me va a generar, ¿no?, o va, por la presión del viento, va a generar carga transversal y va a ser transmitida a la estructura, ¿no?, o la estructura tiene que soportar, ¿no?, esa fuerza, ¿no? En realidad va a ser así. Ya está, ¿no? Entonces, tanto el software de LTCAD como el software Cambrel tienen, bueno, en la actual versión del software de LTCAD, ¿no?, calcula la presión del viento con estos dos métodos, ¿no? El método del modelo general o la fórmula general, donde la presión del viento es calculada, ¿no?, por la constante de la presión del viento por la velocidad del viento al cuadrado, ¿no?, y la velocidad del viento en kilómetros por hora. O el segundo método, la segunda formulación que utiliza para el caso del Perú, del Código Nacional Suministro 2011, ¿no?, que la fórmula es la misma, presión del viento, la constante, velocidad del viento al cuadrado, ¿no? En lo que difiere es que la velocidad del viento está en metros por segundo y la constante, en este caso, nos considera 0.613 para alturas inferiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar y 0.455 para alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y la presión del viento, bueno, va a ser calculada en newton sobre metro cuadrado, ¿no?, a diferencia del modelo general en kilogramos, bueno, perdón, en kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces el DLT-CAD lo que realiza es unificarla, ¿no?, unificar las unidades. Lo único que estamos haciendo es unificar las unidades, ¿no? Kilogramos, ¿no?, bueno, en este caso newton a kilogramos y metros por segundo a kilómetros por hora, ¿no? Y esto, entonces sacamos un factor de corrección, ¿no?, aplicamos este factor de corrección a los valores del Código Nacional, ¿no?, y nos sale que para alturas inferiores a 3.000 metros la constante K es de 0.0482, ¿no?, y para alturas superiores a 3.000 metros 0.0358, ¿no? Ya unificando las unidades para que se trabaje en la misma unidad, ya los valores de K son similares, ¿no?, al del modelo general. Ya está, ¿no? Cargas transversales, ¿no? Hablamos de las cargas transversales debido a la tensión del conductor, ¿no? Debido a la tensión del conductor cuando la estructura está ubicada en ángulo, ¿no?, o en vértice, ¿no? Ahí tenemos la formulación. Debido a la presión del viento sobre el conductor, ¿no?, debido a la presión del viento sobre el aislador, ¿no?, hacemos la sumatoria de estas fuerzas y tenemos una carga transversal total, ¿no? Una carga transversal total. Ya está, ¿no? Bueno, acá tenemos una pequeña imagen de cómo es qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en una estructura de ángulo. En las estructuras de ángulo es donde vamos a encontrar la mayor carga transversal, ¿no? Ahí está. Tenemos tensión mecánica del conductor, ¿no?, en este sentido. Es una estructura de ángulo, está ubicada en un ángulo.
tenemos tensión mecánica del conductor igualmente en este sentido, ¿no? Al haber el accionamiento de dos fuerzas, voy a generar una fuerza resultante, ¿no? Ahí está, tensión resultante del conductor en este caso, ¿no? O sea, nos referíamos a esto, ¿no? Debido a la tensión del conductor. Ahí está, ¿no? Y adicionalmente lo que viene a ser la presión del viento, ¿no? Al viento lo estamos haciendo ejercer transversalmente, ¿no? A 90 grados, donde va, en este caso, a generar la mayor carga transversal, ¿no? Ya está, ¿no? Cargas transversales, como habíamos dicho, sobre toda superficie que tiene área, ¿no? Entonces también el soporte o el poste, ¿no? Si yo acciono lo que es la presión del viento sobre el poste, el área expuesta va a ser esta, ¿no? Si estoy trabajando con un poste de concreto, ¿no? Tiene esta silueta troncocónica, ¿no? Donde tengo, en este caso, en la base, un diámetro superior que en la punta, ¿no? Entonces, si yo acciono la presión del viento, el área expuesta va a ser, ¿no? De un trapecio, ¿no? El área de un trapecio viene a ser la semisuma de las bases, ¿no? En este caso tendría que ser la suma de los diámetros por la altura libre, ¿no? La altura libre, porque cuando ponemos en este caso, un proyecto en operación, va a haber una altura del poste empotrado, ¿no? Entonces, la altura útil o la altura libre por en este caso, la semisuma de las bases, ¿no? La semisuma de las bases por la altura. Y multiplicado por la presión del viento, ya tendríamos la carga producida por la presión del viento sobre el poste, ¿no? Ya está. Para el caso de cargas longitudinales, ¿no? En el mismo eje de la línea, las estructuras que van a tener la mayor carga longitudinal van a ser las estructuras terminales, ¿no? Las estructuras terminales y las estructuras de retención, ¿no? Las estructuras de retención. Para el caso de angulares, ¿no? Como no están en el mismo eje de la línea, la carga longitudinal no va a existir, ¿no? Va a ser más, al contrario, una carga transversal. Y para el caso de estructuras de suspensión o alineamiento, bueno, la diferencia de tiros, ¿no? Al estar en alineamiento van a ser mínimos, prácticamente despreciables, ¿no? Entonces es por ello que se pone el absoluto de la diferencia del tiro a la izquierda y tiro a la derecha, ¿no? Que si no es cero, bueno, tiende a un valor pequeño, ¿no? Ya está. Igualmente, ¿no? Para el caso de estructuras de cargas longitudinales, ¿no? Estoy simulando una estructura terminal, ¿no? Donde tengo tensión mecánica del conductor en este sentido, y a este lado no tengo, ¿no? O estoy en cuello muerto o estoy culminando aquí. Entonces, esta tensión mecánica, si fuera muy alta, haría que mi estructura pueda caerse en ese sentido, ¿no? Ahí está. Entonces, es por ello que se considera, ¿no? Que las estructuras terminales tienen la mayor carga longitudinal, ¿no? Las estructuras terminales. Ya está. Y para el caso de cargas verticales, ¿no? Principalmente ocasionado por los pesos, ¿no? Todo elemento que tiene, en este caso, que está dentro de la estructura como tal, va a generar peso, ¿no? Entonces, los aisladores, el conductor, ¿no? Las crucetas, el mismo poste va a generar carga vertical, ¿no? Peso de los conductores, aisladores, poste y accesorios, e inclusive pesos adicionales para el montaje, ¿no? O para el mantenimiento. Entonces hay que considerar también esos pesos adicionales. Cuando hablamos de montaje, ¿no? Un operario es el que tiene que realizar los ajustes, ¿no? Igualmente para el mantenimiento. Ya está, ¿no? Igualmente, ¿no? Para el caso de cargas verticales hay que hacer la sumatoria del peso de los conductores, pesos adicionales del operario, de herramientas y todo ello, ¿no? Ya está, y tendríamos una carga vertical total, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, realizamos este análisis en los tres ejes, ¿no? En el eje transversal, en el eje longitudinal y en el eje vertical, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar, ¿no? Tenemos que garantizar que nuestra estructura tenga la suficiente capacidad, ¿no? Para soportar esta carga transversal total, ¿no? Perdón, se está escuchando bien, ¿verdad? A ver, no había revisado el chat. Bien, Sí, voy a... Bien, gracias, gracias, señorita Corina. Bien, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que garantizar, ¿no? Que la capacidad de mi poste o soporte, ¿no? Tenga que ser lo suficiente para soportar estas cargas, ¿no? Ya sea en el eje transversal, en el eje longitudinal o en el eje vertical, ¿no?
normalmente no se hace la evaluación con un factor de seguridad, ¿no? Y ese factor de seguridad, un valor típico utilizado, es 2, ¿no? Un valor típico utilizado. Si yo utilizo ese factor de seguridad de 2, lo que estaría haciendo es que estoy evaluando la carga de rotura, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el soporte antes de romperse, esté evaluándolo a la mitad, ¿no? O sea, al 50%. Si yo trabajo con un factor de seguridad de 2, estoy evaluando al 50% de la carga de rotura del poste, ¿no? Es por ello creo que inclusive en la normativa peruana hablamos de una carga de trabajo y una carga de rotura, ¿no? La carga de trabajo sería el 50% de la carga de rotura, ¿no? Simplemente se está dividiendo entre dos, ¿no? Ya está. Igual esto para el eje transversal, para el eje longitudinal y para el eje vertical, ¿no? Entonces, hablamos de una carga transversal total, ¿no? La suma de cargas transversales, una carga transversal total longitudinal y una carga vertical igual, ¿no? Total la sumatoria. ¿Esta carga total se evalúa en la punta del poste? No, no se evalúa a 10 centímetros, ¿no? De la punta del poste para soportes de concreto, metálicos y fibra de vidrio, y a 20 centímetros en soportes de madera, ¿no? Ya está, ¿no? Eso evaluándolo con factores de seguridad. Y si yo evalúo con el modelo peruano, ¿no? Del Código Nacional sobre Uso 2011, ¿no? La fórmula es similar, ¿no? Acá tenemos la carga de rotura y la fuerza resultante, ¿no? La fórmula es similar, solo que le estoy aplicando dos factores adicionales, ¿no? A la carga de rotura, ¿no? Le estoy aplicando un factor de resistencia, y a la carga resultante total le estoy aplicando una carga, en este caso un factor de sobrecarga, ¿no? Un factor de sobrecarga. Y si vemos los valores, ¿no? del Código Nacional, ¿no? Vamos a ver que los factores de resistencia, ¿no? Los factores de resistencia son iguales a la unidad o inferiores a la unidad, ¿no? Ahí está. Como máximo tenemos 1, ¿no? 0.75, 0.9, ¿no? Según grados. Y los factores de sobrecarga son superiores a la unidad, ¿no? 1.5, 2.5, 1.3. En el peor de los casos solo es 1, ¿no? 1, 1.30. Entonces, ¿qué es lo que está realizando en este caso el Código Nacional? A la carga de rotura la está disminuyendo, porque si yo a un número lo multiplico por otro inferior a la unidad, disminuye, y a la carga resultante lo está multiplicando por un número superior a la unidad. Entonces estaría magnificándolo, ¿no? Yo estoy disminuyendo la carga de rotura y magnificando la fuerza resultante, ¿no? O la carga resultante. Y eso lo compara con la unidad, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Es por ello que incluso el Código Nacional es más discreto, ¿no? Hablando de cálculos como tal. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cargas transversales. Si la fuerza resultante transversal fuera muy grande, ¿no? Podría ocasionar falla en los postes, y para asegurar que esto no ocurra debemos garantizar lo siguiente, ¿no? Es lo que íbamos diciendo. La carga de rotura, ¿no? Del poste dividido entre la fuerza resultante transversal debe ser mayor o igual al factor de seguridad que hemos definido, ¿no? En este caso, si definimos 2, ¿no? Si definimos 2, lo que estoy haciendo es que a la carga de rotura le estoy evaluando al 50%, ¿no? Si no cumplo con esta condición, se puede dar varias alternativas, ¿no? Para compensar. Colocar retenida transversal para compensar el exceso de carga transversal. Esta alternativa se aplica con mayor frecuencia en estructuras angulares, ¿no? ¿Por qué en estructuras angulares? Porque en las estructuras angulares es donde voy a encontrar la mayor carga transversal, ¿no? Bueno, el siguiente método: cambiar la estructura por una configuración más robusta, ¿no? O la siguiente alternativa: cambiar el soporte por uno de mayor capacidad de rotura, ¿no? Ya está, para el caso de cargas transversales, ¿no? Aquí ya nos empieza a hablar, ¿no? De colocar retenidas, ¿no? Ya está, ¿no? Cargas transversales, la misma imagen anterior, ¿no? Tenemos tensión mecánica en este sentido, tensión mecánica en este sentido, tenemos la resultante, tenemos la acción del viento, ¿no? Y ahora le voy a aplicar la retenida, ¿no? Ahí está la retenida para compensar las cargas que están generándose en ese sentido. Ahí está, ¿no? La aplicación de la retenida. Ahí está, y ya genero, ¿no? Ya genero la carga para compensar el exceso que podría ocasionar que mi estructura pueda caer, ¿no?
Ya está. Igual, ¿no? Para el caso del eje longitudinal o cargas longitudinal, ¿no? Si la carga longitudinal fuera muy grande, ¿no? Podría ocasionar igualmente fallos, ¿no? Y para que no ocurra esto, ¿no? Evalúo con el factor de seguridad, ¿no? Y si no cumplo, tengo varias alternativas igual, ¿no? Colocar retenidas en el eje longitudinal para compensar el exceso de carga en el eje longitudinal, ¿no? Cambiar por una configuración más robusta o por una que tenga mayor capacidad de rotura, ¿no? Ahí está, prácticamente la misma, ¿no? Prácticamente la misma. Igual, ¿no? Cargas longitudinales, tenemos la tensión mecánica en este sentido, ¿no? Vemos que hay ausencia de tensión mecánica en este sentido, entonces colocamos la retenida, ¿no? Para compensar, en este caso, la carga que está en ese sentido, ¿no? Ya está. Y para el caso de cargas verticales, ¿no? Para el caso de cargas verticales, si no cumplo con la condición, ¿no? Con el factor de seguridad, bueno, aquí ya no podría aplicarle retenidas, ¿no? Al momento de aplicar retenidas, inclusive le estoy aplicando más carga vertical, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es cambiar el soporte por uno de mayor capacidad de carga, ¿no? O reducir, en este caso, los vanos, ¿no? Reducir los tramos para reducir la carga que tenga que soportar la estructura, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de las retenidas, ¿no? Las retenidas, ¿qué es la retenida? ¿No? Es el elemento principal que utilizamos para compensar excesos de carga, ¿no? Para compensar excesos de carga, ¿no? ¿Cómo las voy a denominar? Según dónde le estoy utilizando, ¿no? Si estoy utilizándolo en este caso estructuras de retención, ¿no? O sea, en el mismo eje de la línea, la voy a denominar retenida longitudinal, ¿no? Porque está en el mismo eje de la línea. Y si la voy a aplicar en estructuras de ángulo o vértice, ¿no? Donde se genera un ángulo, retenidas transversales o retenidas de ángulo, ¿no? Ahí está. Tipos de retenidas, ¿no? Tipos de retenidas, ¿no? Vemos que acá la retenida va directo al suelo, ¿no? Generando un ángulo, ¿no? Entonces sería la retenida inclinada, ¿no? Tenemos retenidas verticales, ¿no? Retenidas verticales donde, en este caso, la retenida se va a aplicar verticalmente, ¿no? Se genera aquí el ángulo y se aplica verticalmente. Igualmente tenemos la retenida poste a poste, ¿no? Poste a poste. Mayormente lo que se utiliza es la retenida inclinada, ¿no? Retenida inclinada y la retenida vertical para el caso de zonas donde hay poco espacio, ¿no? Porque al aplicar la retenida inclinada necesito mayor espacio, ¿no? Para el caso de retenida vertical, ahí bueno, no necesito tanto espacio como la inclinada, ¿no? Y ya está. Entonces, principalmente se utiliza en ciudades, ¿no? En zonas urbanas, donde no hay mucho espacio para aplicar la retenida inclinada como tal. Ya está, ¿no? Una vez que calculemos lo que viene a ser la fuerza, en este caso la carga de la retenida, ¿no? La tensión de la retenida como tal, ¿no? Vamos a tener que, ¿no? La tensión de la retenida va a tener que ser compensada por este bloque, ¿no? Un bloque de retenida, ¿no? Un bloque de retenida. Entonces vamos a dimensionar el bloque de retenida, ¿no? Ahí está, ¿no? Función del bloque de retenida, ¿no? ¿Cuál es la función, ¿no? De este bloque de retenida? Las retenidas serán fijadas mediante un anclaje introducido en el terreno, ¿no? Para que de esta manera el peso del terreno que aloja en su base inferior al bloque de anclaje contrarreste la fuerza que actúa sobre el cable de retenida, ¿no? Ahí está. Tipos de bloque de retenida que podemos encontrar, ¿no? Bueno, lo que podemos evaluar en el software Cambrel en este caso, ¿no? Tenemos el prisma recto, ¿no? Bloque de retenida, pirámide truncada, ¿no? Pirámide cruz truncada, ¿no? El cono truncado, ¿no? Y el bloque cilíndrico, ¿no? Tenemos estas en este caso, 5 modelos de bloque de retenida que podemos evaluar en el software Cambrel, ¿no? ¿Cómo realizamos esta evaluación, ¿no? ¿Cómo realizamos esta evaluación? Vamos a tener que en este caso la tensión de la retenida, ¿no? Tenga que ser compensada por el peso, ¿no? Por el peso del relleno compacto y del bloque de la retenida, ¿no? En la formulación tenemos esto, ¿no? La fuerza de tracción originada en la varilla de anclaje, ¿no? En este caso ubicado aquí, ¿no? Que va a ser ocasionado por la tensión de la retenida, tiene que ser compensado o evaluado con, en este caso, la fuerza debido al peso del bloque, ¿no? El peso del bloque, y debido a la fuerza del peso del material de relleno, ¿no?
Ahí está. Es para esto para el caso de una retenida inclinada, ¿no? Para el caso de una retenida vertical, ¿no? Igualmente, ¿no? Peso del bloque y del relleno compacto, ¿no? La diferencia será que para utilizar, en este caso, la retenida inclinada, voy a tener que multiplicarlo por el seno, ¿no? Por el seno del ángulo que se esté generando, ¿no? ¿Y cuánto será este ángulo? Cuando utilizamos o realizamos la aplicación de la retenida, ¿no? Al poste, normalmente trabajamos con un ángulo, ¿no? Típicamente 37 grados, ¿no? 37 grados. Este angulito que está aquí, ¿no? Viene a ser el complemento de estos 37 grados, ¿no? Que sería en este caso 53, ¿no? Ahí está, ese ángulo, ¿no? Ya está. Eso para la parte teórica, ¿no? Aquí tengo lo que es el software de LTCAD, ¿no? De repente no lo han visto antes. Este es el entorno gráfico ya de un proyecto realizado. Ya está, ¿no? De un proyecto ya realizado, donde ya hice la distribución, tomando en cuenta igualmente las estructuras según su función, ¿no? Estructuras de alineamiento, estructuras de ángulo, estructuras terminales, ¿no? Igualmente le he evaluado con las condiciones ambientales, ¿no? Las condiciones ambientales, primero la condición de montaje o la EDS inicial, ¿no? La condición de máximo viento, la condición de mínima temperatura, ¿no? Y la condición de máxima flecha o también la condición de máxima temperatura, ¿no? Donde el conductor se elonga más. Ya está, ¿no? Una vez que yo realicé ya todo el proyecto, necesito evaluar, ¿no? Las condiciones de las estructuras, ¿no? ¿Dónde evalúo ello? Aquí, ¿no? En cálculo mecánico estructural, ¿no? O cálculo mecánico de soportes. Ahí está. Le hago clic ahí y tengo, ¿no? El cálculo mecánico estructural de todas las estructuras, ¿no? En mi distribución tengo 65 estructuras, ¿no? 65 estructuras. Ya está, ¿no? Y tengo acá, ¿no? Igualmente los tres ejes, el eje transversal, el eje longitudinal y el eje vertical, ¿no? El eje transversal hemos indicado que principalmente ocasionado por la presión del viento, ¿no? Si estoy trabajando en el eje transversal, necesito evaluarlo en la hipótesis donde se genere, en este caso, el viento mayor, ¿no? Entonces, tendría que cambiarle aquí a la hipótesis de máximo viento, ¿no? Eje transversal, máximo viento. Ahí está. Le cambio la hipótesis de máximo viento. Defino los factores de seguridad, ¿no? Los factores de seguridad. Tengo que definir el peso de la estructura, el módulo de elasticidad, en este caso del concreto. Y aquí están, ¿no? Los factores de seguridad, ¿no? Y la deflexión máxima, ¿no? Para el caso de la retenida, necesito la carga de rotura del cable de retenida, el ángulo de aplicación, ¿no? Ahí lo que les decía, ¿no? A cuánto estoy trabajando de la retenida, a qué ángulo, 37 grados, ¿no? Distancia de aplicación de la punta del poste, ¿no? 1,20 m, ¿no? Y el factor de seguridad para el cable de retenida, ¿no? Igualmente un factor de seguridad de 2. Ya está, ¿no? Ya estoy en la hipótesis de máximo viento en el eje transversal. Le doy a recalcular, ¿no? Y voy a verificar que las estructuras, ¿no? La estructura PA13 es una estructura de ángulo, inclusive aquí puedo ver el ángulo, ¿no? 9,75, ¿no? Si trabajara sin retenida, ¿no? Acá número de retenida, ¿no? No cumpliría, ¿no? No cumpliría con el factor de seguridad que le estamos indicando aquí, ¿no? Que es el factor de seguridad de 2. Sin retenida no podría trabajar con esa condición de máximo viento, ¿no? Entonces por ello que le voy a aplicar una retenida, ¿no? Y al aplicarle la retenida, aquí ya tengo lo que es la tensión de la retenida, ¿no? Ahí está, la tensión del cable de retenida. Ya aplicando la retenida, o evaluando el conjunto, ya logro cumplir, ¿no? Ya no tiene problemas esta estructura, ¿no? Ya con la retenida. Evalúo las demás estructuras igualmente, ¿no? Una estructura de ángulo, en este caso poste angular 1, trifásico, ¿no? Igual, ¿no? Sin retenida, ¿no? Ahí le voy a borrar la retenida, le voy a recalcular, sin retenida no podría trabajar, ¿no? No podría trabajar, estaría incumpliendo el factor de seguridad que le estoy determinando, ¿no? Con una retenida, le voy a aplicar una retenida, con una retenida logro cumplir, ¿no? Y la tensión del cable de retenida, y ahí lo tengo, ¿no? Ahí tengo el valor. Ahí está. Entonces, es lo que se ha realizado para el eje transversal, ¿no? Ya aplicando retenidas, ¿no? La mayor parte de estructuras que no cumplían por exceso de carga transversal, se les ha aplicado una retenida, ¿no? Ahí está.
Entonces, ¿no? Para yo dimensionar el bloque de la retenida, ¿no? Necesito esta fuerza, ¿no? O la fuerza, en este caso, la tensión del conductor, perdón, la tensión del cable de retenida, ¿no? En el eje transversal, ¿no? Si yo verifico que el valor más alto, a ver, es 1043, veamos, 1291, ¿no? 1291 sería para el eje transversal, el más alto, ¿no? Ahí está. Podría evaluar con este, pero voy a realizar igualmente el análisis para el eje longitudinal, ¿no? Para el eje longitudinal, a ver, realicémoslo inicialmente en la hipótesis de mínima temperatura, ¿no? En la hipótesis de mínima temperatura tengo, en este caso, que la tensión del cable, ya aplicando retenidas, ¿no? La tensión del cable de retenida, 1600, lo voy a evaluar en la hipótesis de máximo viento, ¿no? Tengo 2156, ¿no? La estructura que me genera mayor carga longitudinal y la retenida que tenga que soportar esa carga, ¿no? 2156, ¿no? Verifico que sí, ¿no? Es la más alta. Sí, ¿no? 2156. Esa sería en este caso, la tensión de la retenida más alta, ¿no? Entonces, vamos a evaluar esta, ¿no? Este valor. Y hasta entonces ingreso al software Cambrel, ¿no? Este es el software Cambrel, un software meramente de cálculos, ¿no? Netamente de cálculo. ¿No? Me voy acá a cálculo de fundaciones, ¿no? Cálculo del bloque de retenida. Ahí está, ¿no? Y aquí me pide, ¿no? La tensión del cable de retenida, ¿no? Ahí está, tensión del cable de retenida. Y estamos viendo que es 2156, ¿no? Para trabajar con un número entero le pondremos 2160, ¿no? 2160. 2160. Ahí está. El coeficiente de fricción, ¿no? ¿A qué hace referencia este valor? ¿No? Coeficiente de fricción del terreno, ¿no? Sobre el bloque de retenido, ¿no? Este valor podríamos obtenerlo de un estudio geotécnico como tal, o podríamos utilizar un valor típico, ¿no? Un valor típico sería 0.35, ¿no? 0.35. También nos habla de un factor de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad. Si estoy trabajando con el modelo genérico, ¿no? Igualmente debería trabajar con un factor de seguridad de 2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la carga que vaya a ser producida por el bloque y el relleno compacto tenga que ser superior, ¿no? Superior casi al doble, podríamos decirlo, de la tensión del cable de retenido, ¿no? Si yo trabajo con un factor de seguridad de 2. Ahí está. El modelo de instalación, ¿no? Modelo de instalación, tengo el modelo vertical o el modelo inclinado, ¿no? Hemos visto que para el modelo inclinado, la carga que vaya a ser producida va a ser multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no? Y para el caso del modelo vertical, va a ser el 100% de esa carga, ¿no? Ya no va a ser multiplicado porque no hay un ángulo como tal, ¿no? Ya está. Vamos a trabajar con este, ¿no? Con el inclinado. Modelo del, en este caso del bloque, ¿no? Modelo del bloque. Tenemos el modelo recto, ¿no? Prisma recto, el modelo pirámide truncado, ahí está. El pirámide cruz truncado, ¿no? El cono truncado, ¿no? Y el bloque cilíndrico, ¿no? El bloque cilíndrico. Vamos a trabajar, ¿no? Bueno, en realidad los más sencillos serían estos, ¿no? El prisma recto y el bloque cilíndrico, ¿no? Serían los más sencillos. Vamos a trabajar con este, pirámide cruz truncado, ¿no? Ahí está. Vamos a trabajar con este. Ya está. Dimensionamiento de instalación, ¿no? Si yo en la retenida le estoy aplicando a 37 grados, ¿no? Al poste o soporte, entonces el ángulo que va a ser, en este caso con el bloque de retenida, va a ser el complemento, ¿no? Sería 53. ¿A qué profundidad, ¿no? ¿A qué profundidad? Normalmente, ¿no? Se trabaja 1.5 o 2 metros, ¿no? Pero vamos a evaluarlo desde 1.6, ¿no? 1.6. Vamos a considerar una profundidad de 1.6 metros, ¿no? Y ya está. El tipo de relleno, ¿no? El tipo de relleno, en este caso, del relleno compacto, ¿no? Tenemos igualmente, ¿no? En el estudio geotécnico podría sacar el peso específico, ¿no? En kilogramos por metro cúbico, o también podemos utilizar estos valores, ¿no? Que han sido obtenidos del Código Nacional antiguo, ¿no? Donde nos indicaba estos valores, ¿no? Por ejemplo, para arena fina, ¿no? Tenemos un valor, para arcilla húmeda, ¿no? Tenemos otro valor,
arena gruesa, ¿no? Arcilla seca, ¿no? Tierra vegetal húmeda, ¿no? Dentro de los tipos de suelos que podríamos encontrar, ¿no? Tipos de relleno. Vamos a evaluarlo con esta inicialmente, ¿no? Arcilla húmeda. Ya está, este peso específico. Si tenemos este dato ya obtenido realmente del terreno, podemos cambiarlo. No es que esté ligado a ese valor, ¿no? Si tenemos ese valor calculado o obtenido del lugar donde se esté realizando, podemos cambiarlo, ¿no? Ya está. Para el caso del bloque, ¿no? Para el caso del bloque, podemos utilizar el peso del bloque. Si ya tenemos el peso del bloque conocido, ¿no? Podemos indicarlo ahí. O podemos calcular el peso del bloque definiéndole lo que son, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Las dimensiones. Vamos a trabajar con un bloque típico utilizado, ¿no? Donde la longitud del lado 1 o la distancia D, ¿no? Que viene a ser esta, la vamos a considerar 20 centímetros, ¿no? Está en metros, ¿no? Entonces sería 0.20. La longitud del lado 2, ¿no? O M, del lado 2 sería este, ¿no? Este, igualmente, 25 centímetros, ¿no? 0.25. La longitud del lado 3 o N, ¿no? Que vendría a ser esta, la puntita, ¿no? La punta, ¿no? De 10 centímetros, 0.1. La altura del bloque H1, igualmente 0,5 centímetros, ¿no? 0.05 centímetros. Y la altura del bloque H2 de 15 centímetros, ¿no? 0.15 centímetros. Ya está, ¿no? Ya estoy definiendo lo que son las dimensiones del bloque pirámide cruz truncada, ¿no? Ya está. ¿Con qué tipo de material está hecho esta pirámide, en este caso este bloque, ¿no? Tipo concreto, ¿no? Concreto, que el peso específico del concreto, ¿no? Es 2200, ¿no? Igualmente si tenemos el valor exacto podemos ponerlo, ¿no? Ahí está, 2200. Ya está, ya le definí. Entonces el peso lo va a calcular con las dimensiones y el peso específico del concreto, ¿no? Ya está. Listo, ¿no? Ya coloqué los valores a evaluar y simplemente le doy a recalcular, ¿no? Le doy a recalcular, ¿no? Y voy a tener que, no estoy cumpliendo con el factor de seguridad, ¿no? Estoy evaluando a la tensión del cable de retenida 2160, ¿no? Ahí está. Y el factor, en este caso, la carga producida por el bloque de retenida y el relleno compacto es 3600, ¿no? Ahí está. Y el factor de seguridad calculado sería 1.70, ¿no? El calculado. Y el que requiero es 2, ¿no? El que requiero es 2. Entonces necesito o bien dimensionar con un bloque de retenida mayor, o de repente empotrarlo o ubicarlo a una mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner a 1.8 metros, ¿no? 1.8 metros, le doy a recalcular, y con 1.8 metros ya estoy cumpliendo el factor de seguridad requerido, ¿no? Ahí está, 2.18. El factor de seguridad requerido es 2 y estoy calculando 2.18. Entonces estaría cumpliendo con la estabilidad, ¿no? Entonces sería más que suficiente con estos valores para compensar el tiro de la retenida, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿no? Podría ser un resumen, ¿no? Podría ser un resumen, ahí está, ¿no? Dimensionamiento del bloque de retenida. Estoy evaluando para el caso de arcilla húmeda, ¿no? Arcilla húmeda inicialmente la habíamos evaluado a 1.6 metros, ¿no? 1.6 metros, ahí está. 1.70, ¿no? Ahí está, arcilla húmeda, acá, ¿no? Profundidad 1.6 metros, el factor de seguridad calculado, ¿no? 1.70, ¿no? 1.70, ¿no? Y no estaría cumpliendo, ¿no? Porque el factor de seguridad requerido es como mínimo 2, ¿no? Entonces lo estoy, en este caso, colocando a 1.8 metros de profundidad, ¿no? 1.8 metros de profundidad, ahí está, le doy a recalcular y el factor de seguridad calculado ya es más que suficiente, ¿no? 2.18, ya está, 2.18. 2.18, ya está, ¿no? Entonces con una profundidad de 1.8 metros, con estas dimensiones del bloque de retenida, bueno, claro, del bloque de retenida, ya estaría cumpliendo para esta carga, ¿no? Para esta carga de 2160,
¿no? ¿Qué es la mayor? ¿No? Obviamente si yo evalúo con una carga menor, ¿no? Porque las demás ya son menores, ¿no? Ahí está. Por ejemplo esta, ¿no? 1814, si yo evalúo esa 1814, igual, ¿no? Va a ser más que suficiente. Ahí está. 2.60, ¿no? Ya está. Entonces, es por ello que la evaluación que estoy realizando es con en este caso, la tensión máxima que estoy encontrando, ¿no? La tensión máxima del cable de retenido, ¿no? 2156, ¿no? En el eje transversal estoy viendo que son, bueno, valores menores, ¿no? Podría hacer la evaluación una a una eh, y voy a encontrar que el bloque de retenida, ¿no? En estas condiciones y esta profundidad es más que suficiente, ¿no? Listo. Bien, bueno, ya nos tocaría hacer la evaluación con las demás, en este tipos de bloques, ¿no? Por ejemplo, un bloque recto, un prisma recto, ¿no? Una pirámide truncada, ¿no? La que hemos evaluado es esta, un cono truncado, o un bloque cilíndrico, ¿no? Ahí está. Ya nos tocaría hacer la evaluación definiendo las dimensiones, ¿no? Ya está, ¿no? Eso es principalmente lo que quería mostrar en el día de hoy.